Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. Mi nombre es Teresa Narváez Pereda desde Trujillo, Perú, y a nombre del Centro de Estudios Generales Dr. David Juan Ferriz Olivares de Perú les damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universales. Entre sus fines y objetivos busca contribuir a la reeducación humana, el mejoramiento intelectual y a la autorrealización del hombre a través de un aporte social, cultural, didáctico y de servicio a la comunidad. Para lograr este propósito, desarrollamos actividades como conferencias, círculos de lectura, cineforum, videoconferencias, entre otras. Esta tarde tenemos la videoconferencia denominada Un paso más allá de la educación, la formación. Como ustedes saben, la educación y formación son dos conceptos que pueden confundirse fácilmente. Sin embargo, su esencia es muy distinta. La educación se refiere principalmente a la transmisión de conocimientos, mientras que la formación va más allá e implica brindar herramientas para la vida. La formación conlleva así un proceso de transmisión no solo de conocimientos, sino de ideales, valores y actitudes que conducen a formar la identidad de la persona. En el panel de hoy nos acompañan dos distinguidas expositoras, la magíster Jacqueline Martínez García desde Barcelona, España, y la psicóloga Sara Rodríguez Quincho desde Lima, Perú. La magíster Jacqueline Martínez García es psicóloga de profesión con especialidad en psicología social, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tiene un posgrado en psicopatología clínica de la Universidad de Barcelona, España, y una especialidad en Gestalt, familia de sistemas y constelaciones familiares. Ha sido docente por 25 años en el Tecnológico de Monterrey y actualmente se desempeña como docente en la Cruz Roja en Barcelona. Es miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universales en México, docente de la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, organizadora del Centro de Estudios Generales en Barcelona, España, mediante actividades como círculos de lectura. Muy bien, antes de iniciar quisiéramos que nuestros participantes en las redes sociales durante el desarrollo de esta exposición escriban sus preguntas en los comentarios y nosotros las vamos a transmitir a nuestras expositoras. También indicamos que por favor es muy importante registrar su asistencia en el enlace que aparece en la descripción del video. Pues bien, muy buenas tardes, magíster Jacqueline Martínez. Vamos a dejarla en el uso de la palabra. Gracias, Tere. Gracias por darme el uso de la palabra y agradezco la invitación a participar en el CEGEM Perú. Muchísimas gracias por esta invitación tan importante y para el desarrollo también aquí para Barcelona. Pasamos a la siguiente, por favor. No voy a descubrir nada nuevo si digo que mis referentes son aquellos profesores que en mi infancia y en mi juventud supieron comunicarme la ilusión por aprender y la fascinación de descubrir un mundo nuevo y lleno de conocimiento. Ellos me educaron y me formaron porque me dieron mucho más que información, me nutrieron y de alguna manera me hicieron subir a otro nivel desde el punto de vista personal. Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Entre ellos me dejó huella mi profesora América. Ella impartía la clase de literatura en la secundaria. Nos hablaba del mío Cid Campeador y de sus aventuras. Todavía tengo el recuerdo del libro donde estudiaba y me hacía imaginar las batallas de caballería. Ahora disfruto de la literatura y paso bellos momentos, así como tristezas de algunos relatos. Sin ella me hubiera perdido en la más negra desesperanza, dado que la lectura me ha transportado a vivir y conocer otros universos. Recuerdo también a un profesor de historia, delgado y un poco añejo, con su traje negro. En su clase había siempre un silencio expectante que me atemorizaba. Aún lo recuerdo, como si fuera ahora.
Me eligió de la lista sin saber mi nombre. Preguntó sobre un hecho de la historia. No lo sabía y al no tener idea de la respuesta, me mostró la puerta de salida. Todo el grupo me miró a mis espaldas. No entiendo por qué me permitieron salir de la escuela. Era alrededor de la 1 de la tarde, rumbo a casa, y me sentía apenada y no sabía cómo manejar esa situación. No lo comenté en casa, no me atrevía. Hasta la fecha, estudio la historia, pero no me apasiona, y aún se me hace difícil a mi edad cómo estudiarla. Fue un profesor que no me dejó huella, ni siquiera un tatuaje. Ya me los hice yo. Y desde entonces sé muy bien lo que no es un buen profesor que descalifica a un alumno en su más tierna edad. Pasamos al siguiente lámina, por favor. Con estas experiencias me pregunto, ¿cómo debe ser un buen docente? Y me pregunto qué es educar y en qué se diferencia de la formación. La educación es la transmisión de conocimientos, aunque también enseña valores, mientras que la formación va más allá, implica brindar herramientas para la vida. Por lo tanto, este último es un concepto más profundo e integral que se debe desarrollar en nuestros educandos. Lámina 5, por favor. Toda educación se inicia en la familia, que pone las bases y las estructuras éticas de responsabilidad, como la disciplina, la obediencia, la autoridad, la asertividad, que inculca el amor a la verdad. Esta labor implica dotar a los hijos de habilidades, valores y actitudes que les permitan afrontar y resolver las situaciones que se les presentan en su proceso de socialización en la vida. ¿Cómo son estas enseñanzas que se deben de construir en el entorno familiar? La responsabilidad se puede entender como la mejor toma de decisión posible sobre una acción, que contando con conocimiento y análisis suficiente de las consecuencias, se hace para el beneficio y evolución de la sociedad y del entorno. Consiste en la capacidad de ver por los demás. Resumiendo, como dice la Fundación Escuelas Libres de Investigación Científica para los Niños, la responsabilidad es una respuesta, más sentido de trascendencia, más vivencia. Este concepto también tenemos que retomarlos como docentes. La responsabilidad en el salón de clases. El respeto, que es un principio que permite una buena comunicación en el entorno de cada uno de los miembros de la familia, y la relación entre padres e hijos que se proyectan hacia su entorno. No puede faltar la obediencia, que también tiene que darse en el salón de clase, como principio fundamental para la enseñanza de normas y reglas en la actuación de los niños. Y la disciplina es el marco de educación referente a los límites que han de dar seguridad al niño para mantener el esfuerzo ante la tendencia a la renuncia. Hoy los niños tienden mucho a la renuncia, quieren las cosas muy rápido, los jóvenes también, y van a Google y encuentran todo lo inmediatamente de las investigaciones o lo que quieren saber, lo cual implica los límites, el orden y alcanzar una meta. Y la autoridad de los padres se relaciona con el ejercicio de poder para el servicio de los hijos. Y por último, vamos a ver qué es el amor a la verdad, como una de las expresiones importantes en la educación de todo infante. No un amor sentimental, sino la pasión por querer aprender, de la conquista de la verdad. Hay un filósofo y profesor, José Antonio Marina, español, que dice en su obra La inteligencia fracasada, que los padres de familia moldean al niño como una escultura, cuyos materiales son sus capacidades, aún dormidas, pero abiertas a los deseos, a las expectativas y a las fantasías de los padres, a su sueño de dar sentido y forma a ese ser incipiente y lleno de futuro.
importante y muy bonito mensaje. Entonces vemos que la familia es el recinto donde se forman los seres humanos, pero esto no se consigue sin contar con la escuela. Para las escuelas libres de investigación científica para niños, nos dice que la formación es un conjunto de métodos y sistemas que inciden e integran todas las áreas del ser y permiten una verdadera autorrealización. Y recalco, una verdadera autorrealización en el sentido de tomar conciencia de sí en cuanto a su potencial y a los medios para integrarse al mundo que los rodea. Los maestros María Nilda Ser Arbulú y el maestro Miguel Esborrón de Andrade en su libro Sobre el talento. Este binomio entre lo personal y lo social integra el desarrollo para el talento. El sistema que propone el doctor Serrano de la Ferriere, que nos dice en el libro Los Grandes Mensajes, lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, es formar su espíritu para la observación, la reflexión, la crítica y la investigación y el amor a la verdad. Este es un sistema. Esto es lo que desarrolla la formación en los niños. Tras la labor inicial de la familia como educadora, esta educación debe continuar y reforzarse en la escuela. Yo me pregunto, ¿qué cualidades debe poseer un buen profesor o un docente? Un buen docente debe dominar su rama de estudio en primera instancia y el arte de la didáctica. Los docentes no somos meros impartidores de conocimientos, ni jueces del proceso frío de los alumnos. Nuestra responsabilidad es mucho mayor, porque debemos formar el delicado material humano para ayudar a nuestros alumnos a ser lo que podrían ser. Al buen docente debe gustarle su trabajo. Si nosotros los profesores no estamos cómodos con nuestra labor, podemos cambiar de actividad y sin ningún problema, mientras que los niños y niñas no tienen más remedio que aguantar. Vamos a centrarnos en cómo trabajaba la formación de mis alumnos y para ello, por favor, pasamos el siguiente lámina. La formación de mis alumnos y para ello explicaré el modelo didáctico que utilizaba en la materia del pensamiento creativo, que era una rama de un proyecto que tenía como objetivo principal el desarrollo de habilidades del pensamiento, que consistía en la construcción del conocimiento. El alumno tenía que construir, tenía que reflexionar. Y por lo tanto, el papel del profesor es de mediador entre el conocimiento y el alumno. Voy a definir lo que es la creatividad. Es una destreza que se puede aprender. Nos permite adelantarnos y buscar más allá de las pautas conocidas o los caminos establecidos. La metodología que yo aplicaba en esta materia de creatividad, pues voy a explicar cada uno de ellos. El primer elemento, el método utilizaba era el siguiente. Sin embargo, antes de enumerar cada uno de estos elementos que yo formaba en mis alumnos, en primer lugar tenemos que crear un ambiente en el aula que facilite el conocimiento, el respeto y la colaboración. Se prioriza la inclusión en el sentido que no dejamos a nadie fuera del trabajo. Se fomentaba más la cooperación que la competitividad, que muchas veces es ganar en detrimento de los más desfavorecidos en cuanto a la gestión del trabajo. Otro elemento importante es la asunción de la responsabilidad. Ya lo habíamos comentado. Recordamos que la responsabilidad es la respuesta. Todo ser humano tenemos que dar respuesta ante los demás, todo lo que nosotros hacemos. Y esta respuesta tiene que tener un sentido de trascendencia y se tiene que vivenciar. Un ejemplo de este tipo de proyectos es como
nuestra escuela no contaba con rampas y baños adaptados para personas diferentes a la propuesta, fue trabajar el tema en clase y proponer soluciones y sensibilizar a la dirección. Vamos a ver cuáles son el método que utilizar. En primer lugar, cambiamos a la siguiente diapositiva, por favor. El primer paso era la observación. Consistía en enseñar a los alumnos a observar, lo cual radica en mirar lo que otros no alcanzan a visualizar. La observación tiene un objetivo. Es intencionada, mientras que el ver es simplemente el contacto sensorial con el medio ambiente. La observación común es hacer uso de los sentidos. Yo veo por mirar y nada más. Sin embargo, la observación educada es observar con sentido, con intención. Se nos enseña a observar, por ejemplo, con detenimiento. Es por ello que hay que educar la observación, lo cual se inicia con educar la percepción deliberada. En este punto es importante enseñar a los alumnos que la mirada debe de ser atenta, ética, humanista, como lo plantea el filósofo Josep María Esquirol. Pasamos al siguiente. Después de que los alumnos observaban, ver cuál era el proyecto que ellos tenían que desarrollar, se formaban en grupos. Pasamos al segundo, que era el asombro. El asombro como resultado de la observación detenida que permite llegar a imaginar algo que difiere de lo común y del objeto o motivo estudiado. Todavía no existe el objeto, todavía no está, pero se lo imaginan, se asombran cómo podría ser. Por lo cual no cuenta con un objeto de comparación, no hay esa comparación. Se tiene que innovar, se tiene que construir. En este proceso se imprime la intensidad y la renovación del objeto o situación observada. Como dice Rodinger, que ganó el premio Nobel, nos dice, no obstante, a pesar de ello nos maravillamos, nos hallamos frente a enigmas sin poder decir cuál tendría que ser el resultado para no asombrarnos. La educación del asombro lleva a los estudiantes a ser científicos y espirituales al mismo tiempo, porque la espiritualidad en este proceso de formación consiste en que el alumno sea capaz de ser solidario respecto a la problemática de los demás, en la medida que se coloca en la dificultad o situación que viven las personas con dificultades para desempeñarse con el resto de la comunidad. Los proyectos eran de tipo ambiental, social y salud, porque toda mirada parte de una observación ética clara y respetuosa, dado que todos los proyectos estaban encaminados a mejorar la situación de la vida planteada, pero no es suficiente si solo nos quedamos en el asombro. En este punto manejábamos las estrategias de creatividad. Pasamos al siguiente, por favor. Viene la pregunta de investigación. Es formular la pregunta de investigación. Para ello, el profesor o profesora debe manejar la ambigüedad en el entorno de la clase y canalizar las preguntas para establecer la auténtica interrogación en la que se basará la investigación de los alumnos. Porque la creatividad implica romper los esquemas lineales de los alumnos para que su pensamiento tome una dimensión horizontal, pensamiento divergente que se une con el pensamiento convergente. Lámina que sigue, por favor, el siguiente paso es la investigación. Para dar respuesta a este nivel, hemos superado buena parte del camino de la educación. Aquí estamos educando. Pero formamos cuando el niño o cuando nuestros jóvenes trascienden únicamente este concepto de investigar. Porque estamos más allá del simple conocimiento de algo. El alumno debe de ser serio y asumir la importancia de buscar datos e investigaciones contrastadas y no copiadas, sino analizadas y reflexionadas para dar respuesta a su pregunta. Toda investigación pasaba por un tamiz de un programa en el TEC de Monterrey y se veía si el alumno únicamente había copiado la información. En este punto entra en juego la asesoría de los profesores expertos en las diversas disciplinas implicadas, pensamiento convergente. Como dicen los maestros, los maestros María Nilda Cera Arbulú y Esborrón de Andrade, que nos dice, desarrollar en los niños la capacidad de estudiar la situación desde puntos de vista diferentes, así como ubicarse. La investigación ubica. Y nos dice el maestro David Ferriz Olivares sobre lo que es y lo que no es.
se contrarresta la imaginación y los supuestos que tenemos de la realidad. Es importante la investigación, porque no nos dejamos de imaginar cosas, sino contrastamos. El quinto paso, por favor, es la información. Tengo que ir muy rápido porque son 22 minutos. Se une la información, trabaja en la investigación en las estrategias de creatividad, lo cual estimula los dos cerebros, divergente y convergente. En este momento los alumnos concretizan el conocimiento, aquí concretizan, para resolver él o los problemas planteados. Esta fase es sumamente ardua, tanto para el profesor como para el alumno. Ya no se trabaja por ensayo y error, sino que se está en el punto más elevado de la creatividad. Es un nivel alto de conocimiento. Como muestra, la creatividad está en la cúspide de la iluminación, en el eureka de Arquímedes. Es el dar a luz a ese proyecto. Este es el paso decisivo entre la frustración y el logro, y esto es formación. Aquí el alumno tiene que crear, tiene que desarrollar a través del grupo, a través de la responsabilidad, a través de la investigación. Dado que los alumnos comprenden y experimentan que el conocimiento se construye, por supuesto que se debe de construir. Se tiene que moldear y se tiene que hacer matesis. Matesis significa hacerlo realidad y trascender para los demás. Cuando el profesor logra imprimir en sus alumnos el anhelo de aportar su conocimiento, sus habilidades en su grupo y a la sociedad, el alumno ha sido formado. Pasamos al siguiente, por favor. Elaboración del proyecto. Ellos tenían que hacer un proyecto. Los alumnos presentan su proyecto, deben mostrar ante el grupo los resultados de su trabajo y de 4 meses y ser evaluados. Los proyectos no pueden ser copiados, sino totalmente innovadores. Habilidades que aprende el alumno: honestidad, responsabilidad, trabajo en equipo, investigación, superar la frustración. Muchos alumnos se frustraban porque no quedaba y hacían y volvían a hacer. Y si no quedaban, tenían que perfeccionarlo. Y tenían que desarrollar habilidades sociales como la empatía y la asertividad, entre otras. La evaluación es sumamente importante. Tiene como función que los alumnos se distancien del objeto construido o investigado, para que los expertos lo analicen y den un juicio de valor a su proyecto, lo cual permite que los alumnos desarrollen la metacognición, analizar su producto, su actuación y aceptar la evaluación. Muchas veces no aceptaban la evaluación y hay que trabajar en esta parte. En este proceso el alumno debe contar con las herramientas y habilidades de comunicación y defender su proyecto, defenderlo en buen sentido de la palabra. Tenían que poner un soporte intelectual de investigación y por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Poner nombre al proyecto. Esta etapa es la más determinante porque el nombre es el sello y el símbolo del producto elaborado, y en ocasiones vende más el nombre que el producto en sí. Debe ser sintética, porque de un solo golpe debe evidenciar lo que es y lo que se pretende. Aquí tiene que ver con la síntesis de lo elaborado, un resumen, una síntesis, compactarlo en una sola palabra o 2 o 3 palabras. Pasamos al siguiente. Hay una feria de creatividad que se llevaba a cabo. Ya vimos la evaluación del proyecto. Ahora pasamos, bueno, me faltó una lámina, pero bueno. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿A la anterior? Bueno. Había la feria, la siguiente. Bueno, ok, no importa. Ahí lo dejamos, ahí nos detenemos. Había una feria de creatividad, una puesta en común que consistía en una feria de creatividad en la que muchos diseños fueron patentados por empresas. Y me da mucho gusto porque de alguna manera es un trabajo muy arduo, de mucho trabajo, de mucha empatía, de cuestiones que se tienen que manejar y en el momento que se tenían que mejorar muchos de los diseños. Para terminar, tenemos una frase que dice lo siguiente. La anterior, por favor. La otra. Esa está muy bien.
Yo puedo resumir que la formación puede ser lo siguiente. Haz como el escultor que debe crear una estatua hermosa. Quita, cincela, pule y limpia. ¿Quién lo tiene que hacer? Los alumnos y el profesor. Hasta que aparece el bello rostro del estatua, lo que son nuestros alumnos, lo que están llamados a hacer, de lo que tienen que hacer, que descubran su potencial. Del mismo modo, tú también debes quitar todo cuanto sea superfluo y enderezar lo torcido, purificando lo siniestro para convertirlo en brillante, sin dejar de esculpir tu propia estatua hasta que brille en ti la claridad divina de la virtud. Plotino nos dice hace unos siglos esa frase tan hermosa. Pasamos para terminar. Pasamos a la siguiente, por favor. La enseñanza que deja huella no es lo que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Termino con este mensaje del Dr. Sir Reino de la Ferrier que nos dice: frente a esta libertad de acción, el ser humano comporta un gran responsabilidad que reposa no solamente sobre su propio destino, sino que también incluye el destino de la humanidad eterna. Muchísimas gracias. Regreso a la palabra a la moderadora Teresa Narváez. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Magíster Jacqueline Martínez. Realmente ha sido un gusto poder recordar, ¿no?, lo que son los planteamientos de la Fundación ELIC. Nos ha hecho un recuento de lo que es la diferencia entre el educar y el formar, ¿no? Y lo que es nuevamente para la Fundación ELIC esta formación, que no es solamente, no nos debemos basar solamente en enseñar algo a un niño, sino en formar su espíritu para la observación, reflexión crítica en la investigación y amor en la verdad, ¿no? Que es un amor en la verdad, a la verdad, que es producto de un estudio, de una investigación como se hace, como se debe hacer siempre, ¿no? Y el tema de la disciplina, que no es simplemente el obedecer, sino que hacernos consciente de lo importante que es hacer algo, no solamente por nosotros, sino para los demás, y ser constante en este comportamiento, ¿cierto? Muchísimas gracias. Ahora, sí, gracias. Ahora vamos a dar el pase también a la psicóloga Sara Rodríguez Quincho. Primero les voy a comentar un poco de ella. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Unión en Lima. Tiene especialidades en metodología de la investigación cualitativa, tutoría y convivencia familiar y escolar. También tiene una especialidad en neurodidáctica y tiene formación en psicoterapia gestal. Ella ha trabajado en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, en el Instituto Arzobispo Loaiza, ambos en Lima, y también en la Fundación ELIC, al igual que nuestra expositora, también Jacqueline Martínez. Ella ha sido psicóloga en el área de supervisión y gestión del servicio educativo de la Unidad de Gestión Educativa Lima Sur, número 1. Ha sido también psicóloga educativa en el área de tutoría y convivencia escolar en la Unidad de Gestión Educativa 15 en el 2018. Actualmente es directora de la Cátedra de la Célula Familiar en la misma Fundación ELIC en la sede de Lima. Pues bien, buenas tardes, psicóloga Sara Rodríguez. Vamos a dejarla en el uso de la palabra. Buenas noches, gracias por la presentación. Muy agradecida por la invitación a esta conferencia, pues que plantea un tema tan importante, especialmente para esta época. Pues mientras abrimos la diapositiva, qué bueno. Quisiera comenzar haciendo una reflexión acerca de lo que es, o de la importancia de hacer este tránsito, ¿no?, de la educación hacia la formación. ¿Y qué significa eso? Bueno, parafraseando a Ricardo Lucio, de la Universidad de La Salle, ¿no?, la educación en el sentido amplio es el proceso, pues, por el cual
la sociedad facilita de una manera a veces intencional, metódica, pero otras muchas veces inconsciente, artesanal, facilita este crecimiento, desarrollo, evolución de sus miembros, ¿no? Por tanto, ante todo, la educación pues es una práctica social y pues que lleva también implícita una determinada visión del hombre, ¿no? Y de lo que ha llamado su crecer o su desarrollo. En este sentido, pues hablamos también de los paradigmas, ¿no? Y como dice Thomas Kuhn, que los paradigmas pues son un modelo macro, ¿no? Que explica, que afecta, no solo que explica no solo la ciencia de la naturaleza, sino también a las ciencias del hombre y la sociedad, ¿no? En este sentido, pues la pedagogía, ¿no? Que es una ciencia de la educación, pues es la que sistematiza, la que metodiza, ¿no? El quehacer educativo. Es esa parte reflexiva de la educación, ¿no? Que se plantea los objetivos, los límites, que se pregunta para qué educar, hacia dónde, cómo, ¿no? Pues en este sentido, en estos cambios actuales que está viviendo la sociedad, pues es importante recordar, ¿no? Que venimos de una sociedad capitalista, muchas veces interesada ante todo pues en la producción de mercancías. De repente el concepto de educación se había restringido, por un lado, a transmitir información, a desarrollar de repente estrategias necesarias para poder acoplarse a un sistema de producción, ¿no? Y también, pues, de alguna forma se limitó a una edad determinada, ¿no? En el sentido de que hasta cierta edad, bueno, cierta edad es para la educación y a partir de cierta edad para la producción, ¿no? Pues, por otro lado, también en los últimos tiempos, la responsabilidad de la educación ha sido en su mayor parte confiada desde la familia hacia la escuela. Pues en ese sentido, actualmente, pues nos encontramos ya pasando o atravesando viejos paradigmas, estamos en un proceso de transición de la humanidad hacia nuevos conceptos, nuevos paradigmas, y que también afectan a la educación, ¿no? Pues actualmente estos cambios están surgiendo también desde el surgimiento de las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Pues el uso de las computadoras, el acceso a Internet, el gran crecimiento que ha tenido, ¿no? De la tecnología, y ahora pues quién no tiene un celular, quién no tiene una computadora, pues especialmente lo hemos visto ahora en esta época de pandemia, ¿no? En la que la educación actualmente se da desde la casa, es decir, la educación formalizada, ¿no? Porque la educación, pues en un sentido amplio, se da en la familia, se da, es un quehacer de la sociedad en general. Pues en este sentido, se hace también, o se trasluce la necesidad de nuevos modelos pedagógicos que están surgiendo, ¿no? Bueno, también nos preguntábamos qué es la formación y cuál es la necesidad de aplicarla, ¿no? Pues justamente en este contexto de cambios complejos que se están dando, el doctor C. Renaud de la Serrière nos dice al respecto. Lo importante no solamente es enseñar algo a un niño, es formar su espíritu para la observación, la reflexión, la crítica y la investigación y el amor a la verdad, con el objetivo de despertar en ellos la comprensión a través del saber, dando como resultado que tengan una actitud profundizadora, creativa, social, científica, epistemológica y andragógica, ¿no? Bueno, pero ¿qué es formación? La palabra formación, pues, si nos vamos un poco atrás, ¿no? Tiene que ver con el concepto aristotélico del foro. Aristóteles sostenía que las cosas reales se
se componen de materia y de forma. La materia, decía él, es aquello con lo que está hecho el objeto concreto, ¿no? Y la forma o sustancia es lo que hace que algo sea lo que es, ¿no? Digamos que la forma tiene que ver o define los rasgos esenciales. En este sentido, los maestros Marianilda Serfar-Bulú y José Miguel Esborrón de Andrade, en su libro Educación para el Talento y la Paz, nos dicen que la formación pues implica un proceso de realización del ser, ¿no? Y que la formación no se limita solamente a hacer o crear algo con una determinada forma, sino que se trata de desarrollar una actitud en la niñez, ¿no? Una actitud que va hacia la andragogía y una conciencia en el mundo de los adultos. Pues en síntesis, quiere decir que la formación debe tender al desarrollo integral de lo que es la persona, en su esencia, ¿no? Su espíritu, su inteligencia y su potencial. Bueno, en este sentido, el pensamiento del doctor de la Ferrier, ¿no? En este contexto se actualiza cuando, pues, y se vuelve muy importante, porque vivimos, como les comentaba, en un proceso de cambios acelerados, ¿no? Donde hay una transformación de valores, donde hay el surgimiento de una cultura digital. Y pues en ese contexto es importante desarrollar la actitud crítica en investigación, desarrollar la observación, desarrollar la reflexión. Por ejemplo, el uso crítico e inteligente de las tecnologías, ¿no? La capacidad de reflexionar, de autorregularse, porque esta situación pues está generando actualmente una sobrecarga cognitiva por todo el volumen de información que hay, y a veces es difícil encontrar silencio para pensar, para reflexionar, ¿no? Y también pues hay que distinguir la información confiable de la que no es. Uno de los líderes de la neurociencia, Rodolfo Ginás, cuando estudia la evolución de Internet en comparación con el sistema nervioso, pues él nos dice que justamente pues cuando uno se integra el pensamiento mundial a través del Internet, cuando realiza comentarios o integra las redes sociales, etcétera, ¿no? Puede ser, dice, criticado por millones de personas en poco tiempo. Y esto se va a tornar muy difícil, ¿no? Porque, o sea, se tornará muy, muy difícil porque en este sentido nuestras creencias y nuestros conceptos, nuestros sentimientos pueden verse a la vez influidos por estas opiniones o por esta influencia también de otras personas que comparten a la vez o que hacen críticas a lo que nosotros estamos dando. Entonces, él dice que a medida que la red se haga más eficiente bajo influencia, va a influenciar, ¿no?, a fondo la autopercepción. Y se va a redefinir también el concepto de sí mismo. Entonces, por todo ello, Serfar-Bulú y Esborrón de Andrade, en su libro Educación para el Talento y la Paz, nos dicen que es necesario ayudar a los niños y a las niñas a descubrir su potencial y a cultivarlo en el servicio a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque esta realización, o sea, este conocimiento va a permitirles integrarse al pensamiento mundial, pero sin perder su identidad. Pues la formación para nuestra fundación comprende un conjunto de métodos y sistemas, ¿no?, que inciden e integran todas las áreas del ser humano y permiten una verdadera autorrealización en el sentido de tomar conciencia de sí en cuanto a su potencial y a los medios que tiene para poder integrar ese potencial, esas cualidades, al mundo que le rodea, ¿no?, ya sea en la casa, en el aula o en el medio.
Pero ¿cómo es que la formación nos lleva a tomar conciencia de nuestro potencial y encontrar esos medios para poderlo integrar al mundo que nos rodea? Pues cuando la UNESCO plantea uno de los 4 pilares de la educación, nos dice que en cuanto a aprender a convivir, plantea que el descubrimiento de los demás pasa forzosamente por descubrirse uno mismo, ¿no? Y en este sentido, los maestros Marianela Cerda-Rudo y José Miguel Bodón de Andrade nos dicen que el descubrimiento es una vía fundamental para el desarrollo del talento, ¿no? Que son los potenciales al servicio de los demás, del entorno, para mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, también nos mencionan que tanto la observación como la reflexión contribuyen a descubrir ese talento, ¿no? Los padres, los maestros tienen esta gran oportunidad para que en la convivencia, ¿no?, directa con los niños puedan ayudarles a descubrir esas cualidades, esa sustancia, como decía Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, en el libro Educación para el Talento y la Paz, nos dicen que la familia es el lugar, es el núcleo donde el ser se reconoce a sí mismo, reconoce sus potenciales y establece sus alcances y limitaciones a través de sus aspiraciones. Entonces, la expresión del potencial, el descubrimiento de uno mismo, ¿no?, de las cualidades, de los potenciales, de eso irrepetible que nosotros tenemos, ¿no?, y del conocimiento, del descubrimiento de nuestra identidad, pasa o requiere ser proyectada con la participación de nuestra familia, ¿no? Pues, bueno, los fundadores de la Fundación ELIC plantean, que es la Escuela Libre de Investigación Científica para Niños, ¿no?, plantean 4 pasos fundamentales en la pedagogía parental, ¿no?, y para formar en los principios que plantea el doctor de la Ferrier, que mencioné anteriormente. Pues ellos dicen que primero es informar, segundo es ilustrar, tercero, educar, y cuarto es formar. Por ejemplo, ¿cómo se aplica esta metodología? Pues, por ejemplo, si nosotros queremos formar una actitud de empatía en los niños, ¿no?, lo primero es informar, porque el niño pues tiene que saber sobre lo que es empatía, ¿no?, para saber reconocerlo. En segundo lugar, pues podríamos ilustrar, ¿no?, mediante la didáctica, ilustraciones que pueden ser ilustraciones gráficas, pueden ser historias, cuentos, o podemos presentar situaciones reales, ¿no?, de la vida diaria que surgen en la convivencia, en la familia, y pues llevarlo a fomentar con ello la observación y la reflexión en el niño. Que observen diversos factores, situaciones, que investiguen, y también pueden investigar, ¿no?, buscar más información, preguntar a otros adultos, y pues luego el siguiente paso, que es la educación, en el cual más bien se da el desarrollo de las capacidades intelectuales y psicológicas, ¿no?, que están debajo, subyacen a esta actitud de empatía. Pues, por ejemplo, ¿no?, la misma observación de diversos factores, ¿no?, la reflexión, la expresión de las emociones y otras capacidades psicológicas. Bueno, la formación, que es el paso final, ¿no?, en realidad es el que corona este proceso, ¿no?, es su nivel más alto, pues lleva más bien a una comprensión, ¿no? Cuando el niño llega a comprender a través de todo este proceso, surge ya la actitud empática, ¿no?, de forma natural. Cuando
surge esta empatía no solo con sus amigos o con sus familiares, sino también con otros niños, con los animales, con la naturaleza, ¿no? Ese sentido de cuidado de la naturaleza, de amor por los animales. Entonces, pues, cuando esto se da en la aplicación, ¿no? Y surge, en este caso, una actitud natural, como una actitud natural de su ser. Y es así como llegamos también a uno de los principios que plantea el doctor Alaferrier, que es el amor a la verdad, ¿no? El amor a la verdad, digamos, siembra el deseo de aplicar, ¿no? Porque ya el niño en este caso ha comprendido, ha llegado a una comprensión, ha llegado a una verdad. Y este amor a la verdad hace que se una a los demás, o sea, que al aplicarlo en su medio, o al ser parte natural de él, pueda unirse de esa forma a los demás, ¿no? Tanto de repente en la casa, a los padres, a los hermanos o a sus compañeros de la clase, con esta actitud empática, ¿no? Muy bien. Bueno, algunos aportes del doctor de la Ferrier que me parecen importantes. Por ejemplo, acá voy a leer textualmente lo que dice en relación a la educación. Pues nos dicen que más allá de la tecnología, de las infraestructuras, de los planes educativos, de la teoría y de la práctica, el principal medio educativo es el ser humano. Es bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo actualmente con docentes en la Unidad de Gestión Educativa Lima Sur. Pues sí, es cierto que los programas educativos actualmente están mirando hacia un humanismo, ¿no? Se trabaja lo que es cultura de paz, convivencia escolar. Sin embargo, hay mucho trabajo con los estudiantes, incluso con las familias. Pero en este caso, en el docente, ¿no? Hay como un vacío, ¿no? Es decir, que esta formación también es necesaria en el docente, porque como dicen los exponentes que presenté, ¿no? El doctor Serrano Alaferrier y Juan David Cerriz Olivares, pues el principal medio educativo es el ser humano. Pues también es importante, ¿no? Que la familia, bueno, en este caso ya pasando a la familia, ¿no? Puede aplicar también la pedagogía, la didáctica, porque sí se observa mucho que a veces, pues, no usamos estos métodos para la educación de nuestros hijos, para la formación de nuestros hijos en el hogar, ¿no? Muchas veces se hace de forma artesanal o digamos, de forma a veces inconsciente, o poco consciente, en el sentido de la metodología que hay que seguir. Entonces, porque también desde hace algún tiempo la familia, pues, de alguna forma imbuida por los paradigmas actuales, por las necesidades también creadas, ¿no? Y por las ideas que tiene acerca de lo que es crecer y desarrollarse, y en este caso educar para el desarrollo y crecimiento de sus hijos, ¿no? Ha confiado de alguna forma sus funciones y deberes principales de educadores, ¿no? A la escuela. Entonces, pues, muchos padres piensan todavía que transmitir conocimientos de matemáticas, geografía es educar, ¿no? O enseñar. Pero se trata más que nada de la formación integral, ¿no? Como dice la UNESCO, de un aprender a conocer, de un aprender a ser, de un aprender a convivir con los demás, de un aprender a ser, ¿no? Y en este sentido, pues esta situación actual por la que estamos atravesando es una gran oportunidad en realidad, porque nos está mostrando, ¿no? La necesidad de cooperación. Más allá de los modelos biológicos actuales que hablan de la competencia, ¿no? Digamos que la evolución, pues, se da gracias a un proceso de competencia, sino más bien lo que estamos viendo en la realidad es una necesidad de cooperación constante, ¿no? Dentro de la familia y también
es una oportunidad para que las familias, que ahora están más imbuidas en el proceso educativo formal, ¿no? Con sus hijos en casa, pues se restablezca este diálogo, ¿no? Entre padres y escuelas. Pues, y tener un enfoque más integral, ¿no? Bueno, entonces termino con una frase de Marianela Cerfal Bulú y José Miguel Esborrón de Andrade, cuando nos dicen que, nos dice, pues cuando hablan acerca del proceso de enseñanza, nos dice que nunca es una mera transmisión de conocimientos objetivos o de destrezas prácticas, sino que se acompaña de un ideal de vida y de un proyecto de sociedad. Bueno, con estas palabras agradezco mucho la atención y doy pase a la moderadora para que continúe. Muchas gracias. Muchas gracias también, señorita Sara Rodríguez. Ella nos hacía un recuento de una teoría bastante importante que debemos aplicar y reconocer, que es la teoría de los paradigmas, ¿no? Que estamos rompiendo un nuevo paradigma, porque los conocimientos que teníamos hasta ahora pues ya no son suficientes, sobre todo para el campo educativo. Entonces, es estudiar, analizar todos los factores que intervienen en este nuevo cambio y despertar, o entre todos, buscar las herramientas para poder atender esta nueva necesidad. Nos también informaba o nos explicaba de la importancia, las dos expositoras nos hablaban de la importancia que era reconocer el trabajo de este trinomio, que es familia, escuela y estudiante, que la labor de formar y bueno, de la mano el educar no es solamente labor de la escuela, sino también de la familia, ¿no? Como la célula familiar, como lo reconocen tanto Marianela Cerfal Bulú como José Miguel Esborrón de Andrade, ¿cierto? Y todo el planteamiento del doctor de la Ferrier y el doctor Ferriz Olivares. Entonces es reconocer esta célula, ¿no? Y trabajar de manera integral. Nos hablaba también un poco de lo que son los pilares reconocidos por la UNESCO, ¿no? Que es el aprender, los 4 pilares, y no, sobre todo uno que es el aprender a vivir juntos, ¿no? Y de todo lo que significa. Muy bien. Pues muchas gracias a ambas expositoras. En realidad ha sido muy gratificante tenerlas. Y tenemos algunas consultas también por parte del público, si me permiten leerlas. Sí. La primera es, ahora, ¿cómo se entiende el ambiente? Ya que por el contexto en el espacio virtual, el educando es el que se autogestiona. Repito, ahora, ¿cómo se entiende el ambiente? Ya que por el contexto en el espacio virtual, el educando es al que se autogestiona. El que se autogestiona. Bueno, actualmente estamos en una transición, ¿no? En realidad esta situación de pandemia pues nos ha puesto de cara a unas grandes necesidades que existen en cuanto al tema de la digitalización, ¿no? Especialmente al uso de las computadoras como herramientas para estudiar. Actualmente el Estado tiene una estrategia Aprende en Casa, pero en realidad han surgido muchos problemas, ¿no? Todavía estamos en esta transición. Pues sí, por ejemplo, ahora hay estudiantes que pasan casi todo el tiempo en la computadora porque tienen clases, ¿no? Y pues ahí habría que replantearse el tema de lo que quiere decir el ambiente, ¿no? Todos estos cambios han sido tan rápidos y pues yo sé que luego de esta situación ya nada va a ser igual tampoco en la educación, ¿no?
tendrán que replantearse los modelos pedagógicos y lo que es el ambiente en esta educación más descualizada. Lo que sí está claro es que es una gran oportunidad, tal vez para que, pues, digamos, los enfoques, pues, sean más profundos, ¿no? O sea, que volvamos a lo esencial. Y pues que también se reconceptualice la importancia de la familia en la educación, ¿no? La educación institucionalizada, porque de hecho que en la familia hay también una educación, porque hay transmisión de principios y de valores, ¿no? Pues bueno, quería mejorar. Muchas gracias. Bueno, yo quiero... Esto de la digitalización que se está ampliando a todos los ámbitos, no únicamente a la educación, sino a la medicina, ¿no? En el teletrabajo está teniendo un auge sumamente importante. Yo considero que en los niños pequeños, en la educación de los niños pequeños, necesitan el contacto, necesitan trabajar cara a cara. Por la pandemia que ahorita tenemos, bueno, ha resurgido una manera diferente de estar trabajando. Sin embargo, sí se debe de gestionar de una manera importante en cuanto al desarrollo de los niños pequeños. Quizá ya en la adolescencia, en la universidad, puede ser diferente. Pensemos ahorita que el ámbito digital que estamos viviendo ahorita en la conferencia no hubiera sido posible si no hubiera sido lo de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Nos acerca más, pero nos aleja más. Tenemos que utilizarlo inteligentemente como una oportunidad de aprendizaje y de dar respuestas inmediatas como se mueve el mundo de la comunicación. Bueno, para complementar con la moderadora, para complementar el aporte de la magíster, pues quería comentar que sí, claro, actualmente en un ambiente virtualizado se está dejando transmitir, ¿no? Y que plantean muchos retos, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? De la autorregulación para saber discriminar qué tipo de información los chicos van a poder visualizar en Internet. Hay demasiada información, ¿no? Y también cuándo sí, cuándo no, es el uso de los celulares, de las computadoras, o sea, hay mucho por trabajar ahí, ¿no? Pero todavía estamos en eso, porque no hay nada todavía definido, ¿no? Especialmente por el tema de la pandemia, en el que prácticamente todos estamos inmersos en el mundo digital, ¿no? Muchísimas gracias por sus respuestas. Hay una consulta más. Bueno, Camilo Morales Guamán nos escribe y dice: interesante. Acabo de acordarme con respecto al último término que mencionó también la psicóloga Sara, que es andragogía, y lo compara con el término antropedagogía, entiendo. Entonces, andragogía y antropedagogía, ¿no? Comprendo que lo que necesita o la consulta es en cuanto al uso de estos términos y cuál sería la función en sí del educador en esta nueva forma de interacción. Bueno, en cuanto a la andragogía, pues se entiende también como la educación a través de toda la vida, ¿no? El aprendizaje permanente. Y bueno, también muchas veces se aplica la educación para adultos, ¿no? Pues en ese sentido sí hay un cambio en el modelo pedagógico, porque pues venimos de la educación tradicional, la pedagogía estaba circunscrita solamente a la educación de los niños, de los adolescentes. Por eso pedagogía viene de la palabra paidos, ¿no? Y pues en ese sentido ya ha cambiado, pues la misma UNESCO cuando plantea en su informe de la educación es un tesoro, pues ahí plantea de que la educación debe ser a través de toda la vida, ¿no?
Entonces, en ese sentido es pedagógica. Y pues ello plantea también el surgimiento de nuevos modelos pedagógicos porque la enseñanza en el adulto no es igual, o bueno, tiene sus particularidades, ¿no? A comparación con la enseñanza de un niño o de un adolescente. Eso sería mejor. Bien. Muchas gracias. Tenemos otra consulta para las expositoras. ¿Qué hacer para que la educación virtual sea formadora? ¿Qué hacer para que la educación virtual sea formadora? Bueno, muy interesante pregunta. Actualmente en los centros de estudio, toda la información del curso está en una plataforma tecnológica. Y lo que hacen los alumnos desde el primer día de clase saben lo que van a ver a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se tiene que regular el trabajo en cuanto al salón de clase con la tecnología. En el TEC de Monterrey, lo que se hacía era, en un momento dado, trabajar con grupos, trabajar a distancia con el manejo de la tecnología. Era muy interesante. No era únicamente decir es para juegos, no, sino para investigaciones, para trabajar a distancia en grupos cooperativos cuando no podían estar en un momento dado cercanos cara a cara. Y yo creo que tiene muchas ventajas, porque el alumno sabe desde el primer día de clase hasta el final el material que va a hacer y cuál va a ser la clase. A mí me parece un avance sumamente interesante y parece que ya se está dando. A mí me preocupa que ya se esté dando a nivel primaria. Creo que los alumnos son muy pequeños todavía para estar con la tablet y bajando ahí sus tareas. Esa es mi experiencia que tengo. Muchas gracias. Bueno, un aporte sería pues que ahora es muy interesante lo que dice la magíster Jacqueline, pues ahora lo que se puede observar es que la formación estaría de muy importante manera también en manos de las familias, ¿no? Porque pues en la situación de la educación en casa, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que actualmente incluso los horarios de estudio se han corrido. O sea, antes empezábamos, cuando empezó la pandemia, por ejemplo, comenzábamos a las 8 de la mañana, pero ahora se ha corrido media hora, ahora comienza a las 8:30, porque muchos padres de familia pues han argumentado que los chicos no quieren levantarse, que se demoran en tomar el desayuno, ¿no? Que los horarios, que se aburren. Entonces, es todo un replanteamiento también de la disciplina, ¿no? Del desarrollo del carácter, de las actitudes, en este sentido, de los valores. En este sentido, pues, la formación está bastante en manos de la familia. De ahí deriva también la importancia de formar a la familia, ¿no? De darle herramientas y recursos. Bien, muchísimas gracias por sus respuestas y gracias también a Walter Castillo por haber formulado la pregunta. Tenemos una pregunta más. Bueno, esta pregunta viene desde Argentina, la realiza Jorge García. Dice, ¿podría indicar 3 prácticas concretas que permitan a un docente dar el salto de la educación a la formación en un tema concreto? Nuevamente, ¿podrían indicar 3 prácticas concretas que permitan a un docente dar el salto de la educación a la formación en un tema en concreto? Bueno, yo expliqué mi práctica docente en cuanto al manejo de la creatividad, ¿no? Es decir, la formación se puede ampliar en cualquier ámbito de la materia o de las materias que se estén abordando. Yo considero que cuando pretendemos formar, debe de empezar con los objetivos, poner la formación en los objetivos específicos o generales. Si a partir de ahí nosotros formulamos los objetivos
mirando la formación, vamos a desarrollar una didáctica basada en eso. Porque no es únicamente hacer actividades por actividades, no, sino que tenemos que pensar cuáles son los objetivos del cual va a ser la línea que me va a guiar para los alumnos, y a partir de ello se va a ir desarrollando, dependiendo del área de estudio, ¿no? Lo que sí yo veo es que el profesor debe de ser un mediador entre el conocimiento y el alumno, como dicen los maestros, ¿no? Es decir, uno debe de ser mediador. No es lo mismo llegar al salón de clases y dar una clase expositiva magistral, que hay muchísimos docentes que son expertos en el área y dan una conferencia magistral, y que el alumno tenga una receptividad pasiva. Ahora el alumno debe de comprometerse y a construir su proceso de aprendizaje. Sí, hay varias didácticas, por ejemplo, la actividad de proyectos, ¿no? De proyectos, de casos, donde tú puedes guiar al alumno a un proceso de formación. Es un poquito trabajo de proyectos, planteamiento transversales. Es decir, yo voy a trabajar también transversalmente con otras áreas de estudio, no únicamente con mi área que me compete a mí, ¿no? Por ejemplo, en la materia de creatividad tenían que ver al profesor experto, a lo mejor en física, en química, en historia, para hacer la investigación. Entonces, no únicamente trabajar de alguna manera vertical en la formulación de objetivos. Gracias. Bien. Muchas gracias. Tenemos una consulta más. En realidad es un tema muy interesante. Muchas gracias por las respuestas que nos están dando, ¿no? Que definitivamente aclaran el tema. A ver, esta pregunta la realiza Mayra García. En cuanto a la creatividad, ¿cómo se puede formar el conocimiento? Que ya en parte lo han respondido, pero bueno, de repente para aclarar un poquito más el tema. Muy interesante. En el proceso de creatividad es una habilidad que se desarrolla. Es una habilidad que tienes que tener todos los elementos para poder que el alumno desarrolle el concepto y desarrolle el pensamiento divergente y a la vez convergente. Lo que yo explicaba a grandes rasgos, primero, si yo voy a plantear todas las técnicas de creatividad, las tengo que aplicar a un objeto, a una situación, a un problema. Y a partir de esa estructura que me dan las técnicas de pensamiento creativo, las tengo que unir a la investigación. Cuando yo investigo lo que yo quiero modificar, lo que yo quiero, pues de alguna manera modificar el ambiente o proponer, tengo que hacer investigación. Y ahí viene el conocimiento. Por ejemplo, los grandes investigadores están en la línea de la creatividad en su más alto nivel. Los investigadores, por ejemplo, Einstein, ¿no? O cuando nosotros tenemos el conocimiento podemos arrugarlo, ampliarlo, hacerlo más pequeño, porque tenemos la capacidad de moldear el conocimiento. Y la creatividad implica conocimiento, porque la creatividad no viene de las musas. Voy a ver el aspecto creativo. Dentro del proceso creativo hay una parte de investigación. Tiene que investigarse. Y ahí viene el conocimiento. No sé si me di a entender. Sí, porque sí, claro. Muchas cosas. Sí, en el proceso de creatividad tiene que haber, hay un proceso de conocimiento, de investigación, y después viene la iluminación. Porque claro. si yo no investigo, no hay un proceso de innovación o de creatividad. Sí, claro, tiene que ver también con que muchas veces se relaciona la creatividad con algo subjetivo, como puro arte que no puede tener sentido, pero la creatividad también se puede aplicar a la solución de problemas, ¿no? En ese sentido, a través de la investigación. Bien, hay un último comentario, bueno, que es más que todo para agradecer. María Jesús Reyes nos comenta, muy importante el tema, muchas gracias por compartirlo y realmente los profesores deberían de estar muy interesados en este tema. Como madre de 4 años de inicial y universidad, me he dado cuenta
que lo más importante es inicial y el trabajo para los padres es muy arduo y no todos los padres están preparados. Gracias por todo. Muy bien, pues con este comentario tan bonito cerramos la conferencia. Muchísimas gracias a la magíster Jacqueline Martínez y a la psicóloga Sara Rodríguez. Ha sido una vez más muy grato tenerlas aquí como expositoras. Bueno, los invitamos a todos ustedes a la siguiente exposición, la siguiente conferencia que se va a realizar el sábado 8 de agosto, que será la visión de síntesis para la investigación científica a cargo del doctor Jorge García Carbajo de Mendoza, Argentina. Muy bien. Muy bien, para más información pues pueden seguir consultando a través de nuestra página de Facebook y redes sociales. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.